La tristeza. ¿Qué pasa con la tristeza? Pues la tristeza es una emoción. Como emoción que es, cualquiera de las emociones tiene un sentido, tiene una función. Es algo adaptativo en el ser humano, es decir, nos lleva a ciertos... Tiene una función, nos lleva a ciertos comportamientos que son necesarios y son útiles, pero la tristeza tiene un problema, y es que tiene muy mala prensa. Entonces es verdad que es una de esas emociones, quizá como la rabia, la ira, ¿no?, que son incómodas, o el miedo, pero que sean incómodas no significa que estén mal o no significa que sean un problema. Entonces, primero de todo, abordar la tristeza, como todo, tiene una gradualidad. Entonces, dependiendo del grado en el que se encuentre y el contexto en el que se encuentre, podemos ver si es una tristeza adaptativa normal o es una tristeza patológica, ¿vale? Entonces, la tristeza adaptativa, la tristeza que tiene sentido, la tristeza, vamos a decir, normal, es una tristeza que viene dada por algunos factores concretos que pueden tener más o menos importancia, como por ejemplo, pues estoy triste porque voy fatal en los exámenes, o he suspendido esto, o estoy triste porque estoy viendo una ruptura de pareja, o algo un poco más de dolor. Estoy muy triste porque he perdido a una persona muy importante para mí. O estoy triste, mira, esto es por ejemplo un miedo infundado, porque me siento incapaz de hacerlo bien en este trabajo nuevo que me acaban de dar. O estoy triste porque ahora mismo no tengo los recursos económicos que yo desearía para llevar el nivel de vida que yo quiero. Pueden ser orígenes diferentes, más o menos importantes o más o menos morales, que eso ahora mismo no es el tema, pero hay un foco tanto de algo que ha sucedido como algo que yo pienso que va a suceder que a mí me genera esa tristeza. Entonces, ¿para qué sirve la tristeza? Es una emoción que nos lleva a la reflexión. La tristeza lo que nos permite es parar, conectar con nosotros mismos, conectar con ese vacío que genera la tristeza y reflexionar acerca de ello que nos está afectando. Por ejemplo, si estoy triste porque después de currarme mucho los exámenes no he aprobado, esa tristeza a donde me puede llevar es al pensamiento de hay algo que no he hecho bien, algo ha pasado en mi proceso de estudio que quizá no ha estado completo, no ha sido el adecuado, entonces me tengo que replantear mi forma de hacer las cosas. Además, la tristeza me lleva a darme cuenta de que quizá en los siguientes meses no voy a estar de vacaciones, sino voy a tener que estudiar. Entonces, aunque me fastidie, aunque eso me ponga triste, me conciencia de lo que va a venir. Y si me conciencio, me adapto mejor. Si estoy triste porque estoy viviendo un duelo, tanto una ruptura de pareja como de perder a alguna persona muy importante, algún proceso de enfermedad, esta tristeza lo que me lleva es a ser consciente de lo que he perdido. Pues ya no va a tener las cualidades físicas de antes, si estoy en un proceso de enfermedad, o esa persona a la que he perdido ya no va a estar aquí. O esta ruptura que ha sucedido significa que va a llegar el fin de semana y ya no voy a hacer planes con esta persona y voy a sentir ese vacío. Entonces la tristeza nos permite tomar conciencia de la pérdida, de las pérdidas que hemos vivido o que estamos viviendo, y necesito tomar conciencia de esa pérdida para poder asimilarla, para poder digerirla. También la tristeza nos lleva a veces a hacer un ejercicio de autocrítica, de yo qué no he hecho bien, qué podría mejorar, en qué he fallado. Entonces, es verdad que a lo mejor no es algo que se estile mucho ahora, eso de hacer autocrítica para ver qué podría mejorar. De hecho, hay como muchos mensajes que recibimos de yo no me arrepiento de nada porque todo pasa por algo. Es que, vamos, si alguien no se arrepiente de nada, que venga y me cuente cómo lo hace, porque me parece, dentro de unos límites, el arrepentimiento es algo muy sano, porque el arrepentimiento lo que nos está diciendo es que no he actuado como yo desearía, ya la próxima vez que tenga un escenario similar, me gustaría modificar mis conductas. ¿Qué hay de malo en ello? No hay nada malo. También implica poder asumir una culpa y poder disculparnos por ello. No hay ningún problema. Ahora, la tristeza nos lleva a esa reflexión, a esa introspección con nosotros mismos y poder hacer autocrítica de ver en qué aspectos tengo que mejorar. Esta es la tristeza normal, la tristeza adaptativa. El problema es que la tristeza muchas veces se viene infundada por situaciones que no existen, que es algo, por ejemplo, es un mecanismo anticipatorio, ¿no? Pues estoy triste, lo que decía antes, porque creo que no voy a ser capaz de adaptarme bien a este proceso. O estoy triste porque de pensar que a mis padres algún día les pase algo, me entran los mil males. Entonces, ese tipo de tristeza, que es una tristeza mucho más anticipatoria,
siendo que es inevitable muchas veces, también es muy humana, no pasa nada, pero es verdad que esta sí que hay que educarla. Sobre todo porque vemos que es una tristeza que a lo mejor no anticipa situaciones para prepararnos, sino que lo que nos hace es anticipar ciertas situaciones que no existen y generan en nosotros una mala predisposición. De manera que si no sucede lo que yo pienso, estoy agotada y he gastado muchas fuerzas en esa cosa que no ha sucedido. Pero si sucede lo que he anticipado, cuando viene el problema, a mí ya me pilla medio gas, porque yo he empezado a vivir la catástrofe antes de que viniera. Entonces eso me resta recursos. Por tanto, es importante poner límites a esa tristeza y entender si realmente viene de factores concretos y en ese caso aceptarlo, que no pasa absolutamente nada, nos tenemos que permitir estar tristes porque es una emoción, por tanto tiene un principio y tiene un final. La aceptamos y luego intentamos soltarla. Y si veo que no tiene un fundamento, sino que es más de corte anticipatorio, empezar a trabajar mis miedos para que no se conviertan en una limitación en mi día a día. Eso respecto al origen. Después existe un grado muy amplio de tristeza. Una cosa es estar triste, otra cosa es tener desesperanza, otra cosa es sentir un vacío absoluto, otra cosa incluso es no sentir nada. A veces la anedonia, el sentirnos absolutamente vacíos es estoy tan triste que ya ni estoy triste, ya no siento nada, estoy como anestesiada. Y eso es un grado muy elevado de esta emoción. Entonces, en todas estas situaciones hay que hacer lo mismo, evaluar qué es lo que me está provocando esto que estoy sintiendo y ver si el origen es proporcional a mi sentir. Si he perdido a una persona importante, ¿cómo no voy a sentir un vacío tremendo? ¿Cómo no voy a tener una desesperanza tremenda? Claro que sí, por supuestísimo. Si me ha pasado algo muy malo, si he habido un accidente o si me han echado del trabajo tropocientas veces, pues al final caigo en la desesperanza, claro que sí. Entonces, en este caso, que no es tristeza, sino que va mucho más allá, es más desesperanza, es vacío, no significa siempre que sea algo patológico. De hecho, es muy importante, y esto en terapia lo tenemos muy en cuenta, no podemos patologizar lo que no es patológico. Es decir, si tú estás viviendo una situación muy difícil y te encuentras muy mal, es normal. ¿Cómo vas a estar? Es lógico y normal, ¿no? Hace poco venía una chica que estaba embarazada y que le habían diagnosticado un problema a su bebé. Estaba tremendamente triste. ¿Cómo no lo va a estar? Claro que sí. Lo asumirá, pasará ese duelo de cómo pensaba que iba a ser su bebé y cómo será, y se adaptará a las circunstancias. Pero esa tristeza tan profunda, esa frustración, esa decepción, forma parte del proceso. Entonces, aunque sea muy intensa, entiendo que el grado de situación que está viviendo también lo es. Por tanto, no es patológico. Vamos a acompañar esa tristeza para al final que tenga un sentido y que nos pueda llevar a la aceptación, que es el puerto que estamos buscando, ¿vale? La tristeza a veces es tan intensa y tan prolongada que se convierte en depresión. La depresión es una patología que afecta al estado de ánimo de la persona, pero no solo a su forma de sentir, sino también a su forma de pensar y a su forma de actuar. La palabra depresión, que también se utiliza mucho, es que estoy medio depre, decimos. No, eso no significa estar depre, ¿no? Bueno, sí, pero que la utilicemos muy alegremente, pero para realmente hacer un diagnóstico de depresión tienen que haber muchos factores, ¿no? Y que suponga un estado de ánimo, un estilo cognitivo y unas conductas que realmente llegan a ser muy limitantes para la persona. Además, hay muchos tipos de depresión. Está la sintomatología depresiva, que se llama más reactiva, que es como un trastorno adaptativo, que eso es que no es endógena, o sea, no es genética, sino que es una forma que tú tienes de responder ante determinados acontecimientos. Entonces, en este caso, es una sintomatología depresiva que suele ser transitoria, porque es mi manera de responder ante algo que me acaba de suceder. Tengo que abordarla, tengo que trabajarla, pero tiene un final. Luego está lo que se llama la depresión endógena, que es algo que va mucho más asociado a una tendencia genética. En este caso, aún así, existe la gestión. No es que tú siempre vayas a estar mal, sino que uno, seguramente hará falta una medicación para estabilizar el estado de ánimo, y dos, aunque esto sea algo muy endógeno, muy tuyo, muy temperamental, sí existe la posibilidad de generar estrategias que te permiten adaptarte a esa tendencia para llevar una vida de lo más normal posible. Entonces, sea como sea, siempre se puede abordar de alguna manera. Y al final lo que tenemos que tener claro es, uno, no demonizar la tristeza porque forma parte de las emociones y no pasa nada.
Ojo con los riesgos, porque podemos tener riesgo de victimizarnos demasiado, que eso es coger la tristeza, instalarnos en ella y de aquí nadie me va a mover, porque la tristeza como emoción que es transitoria, tiene un principio y un final y hay que batallar por ponerle un fin. Y tampoco pecar de, mira hacia otro lado, aquí no pasa nada, yo estoy estupenda y maravillosa y en el fondo no estoy tan estupenda. Saber con humildad asumir cuando no lo estoy pasando bien. Siempre, 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 ante cualquier emoción de ese estilo, habrá dos partes de trabajo. La primera parte implicará una aceptación de lo que está sucediendo, una validación de esto que me ocurre y de estos sentimientos, y la segunda parte irá enfocada a la recuperación. Entonces yo asumo, valido, acepto y después continúo, digiero, batallo, me recupero. Y desde estas dos perspectivas yo puedo seguir evolucionando sin que este tipo de emociones me enquisten.